Hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este video. El día de hoy te enseño cómo comprar por Alibaba sin ser estafado, ya que hay muchos proveedores que realmente luego no te envían lo que tú pides y al final terminas teniendo muchos problemas. Te aseguro que con este tutorial te lo voy a estar enseñando absolutamente todo en qué tú tienes que fijarte para que te asegures que tu compra en Alibaba no va a tener ningún problema, ¿ok? También vamos a estar viendo el que tú evites este error que el 90% de las personas cometen. Te lo voy a estar enseñando al final de este video, este error que no debes de cometer y que personalmente a mí me pasó. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te aseguro, te garantizo que es una información de mucho valor que te va a ayudar mucho. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Ok amigos, como puedes ver aquí estoy en alibaba.com. Obviamente el primer paso es que tú te registres en la plataforma, que inicies sesión por favor. Y como puedes ver aquí, yo el primer tip que quiero darte si estás en Latinoamérica es que toda la plataforma tú la tengas en inglés, ok. Este va a ser el primer tip para evitar detalles, ya que todos los precios, a pesar de que aquí podemos ver que están en muchas monedas, realmente están dolarizados. Eso quiere decir que realmente cotizan en dólar y al final tú vas a pagar en dólar, ok. Entonces por favor yo te recomiendo que esta plataforma la pongas en inglés. Aunque tenga lenguaje español, no lo uses porque te vas a mal acostumbrar. Siempre ponlo en inglés y en la moneda por favor configúralo en dólar. Una vez teniendo esto es muy vital, muy importante para poder comprar sin que tengas ningún problema aquí en Alibaba, ok. Entonces una vez que tengas configurada la plataforma así, vamos con el siguiente paso que te va a ayudar a que evites problemas, cualquier detalle con el proveedor que tú elijas, ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer amigos es obviamente buscar el producto. Es prácticamente lo que haríamos cualquier persona que queremos comprar en esta plataforma, ok. Ingresar el producto, recuerda que todo aquí lo ingresas en inglés. Si tú no sabes inglés no importa, para eso está el traductor de Google. Por favor siempre manténlo abierto. En este caso yo voy a hacer este ejemplo buscando estas banderas publicitarias que están muy de moda. Voy a copiar esta parte y vamos a pegarlo aquí en el buscador. Lo pegamos y vamos a buscar, ok. Aquí muy importante que pongas atención porque comienza lo bueno. Entonces vamos a poner esto con 4 pestañas y muy importante esta parte, ok. Entonces aquí es donde prácticamente todo el mundo hace lo mismo que estamos haciendo, que buscas un producto. Entonces es aquí donde viene el detalle, donde viene el principal problema, porque no saben elegir un proveedor. Si tú no sabes elegir un proveedor en Alibaba, precisamente por eso tienes problemas con la compra y te pueden quedar mal, ok. Entonces sigue con mucha atención estos pasos, ok. Lo primero que vamos a hacer es un proceso de filtrado por certificaciones, ok. Como puedes ver aquí de este lado tenemos esto que dice Super Trades y es muy importante que podamos activar el primero que dice Trade Assurance, ok. Vamos a activar este sello que es muy importante. Una vez que activemos este sello es muy importante que sepamos de qué se trata. Te lo voy a explicar de manera breve. Este sello de Trade Assurance prácticamente es que tu compra va a estar protegida por la plataforma de Alibaba, ok. Como puedes ver aquí yo lo tengo abierto para ti. Voy a traducirlo. Esto está en inglés, ahorita lo vamos a traducir al español. Y como puedes ver aquí dice tenga una mayor tranquilidad, calidad del producto. En resumen, lo mejor de esto es la seguridad de pago, ok. Por si tienes algún detalle, Alibaba va a responder, y también el soporte extendido 30 días después de la entrega. Si no estás satisfecho con el producto puedes solicitar un reembolso, ok. Entonces de esto trata esta certificación Trade Assurance. De aquí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a filtrar por favor por esto que dice Verify Supplier. Vamos a activarlo también, y esto de Verify Supplier también es muy importante porque esto te asegura que un asesor de Alibaba prácticamente verificó que la empresa o el proveedor sea de total calidad. De hecho aquí lo tenemos, membresías de proveedores Alibaba. Como puedes ver, este es el perfil básico y este es el proveedor verificado, que prácticamente incluye todo esto, ok. Capacidades comerciales, capacidades de control de calidad, de servicio postventa. O sea, en resumen te está diciendo que es un excelente proveedor este certificado. Entonces muy importante que estos dos certificados ya estén palomeados para que así tu búsqueda de proveedores pueda mejorar al 100%. Una vez que tú ya tengas activados estos dos sellos amigos, como puedes ver aquí, ahora sí ya podemos ir a esta parte de aquí en donde nos va a aparecer los proveedores.
¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer para que tú evites detalles, para que tú evites problemas, para que ningún proveedor te quede mal y prácticamente tengas ningún detalle? Es lo siguiente, lo que tenemos que hacer es buscar la experiencia que cada proveedor tiene aquí. Como puedes ver, aquí tenemos este que dice 4 años, este que dice 9 años, 3 años. Yo personalmente, para trabajar con un buen proveedor, te recomiendo de 4 años en adelante, ok. Muy importante, por favor, porque así te aseguras que este proveedor tiene la experiencia totalmente recomendada para que te pueda quedar bien, ok. Entonces, como puedes ver, este de aquí tiene 9 años, ok. Tiene 9 años. Y qué es lo siguiente, también lo que sigue para poder elegir un proveedor correctamente, lo que sigue, amigos, son estas estrellitas o estos diamantes que tú ves aquí. Como puedes ver, aquí tenemos 4 diamantes. Esto quiere decir, en resumen, que esta empresa tiene muy buenas ventas y muy buena atención al cliente, ok. Entonces, por favor, muy importante. De hecho, también aquí tengo esta parte de los diamantes. Esta información es de Alibaba y como puedes ver, aquí lo voy a traducir. Prácticamente, en resumen, nos está diciendo que dependiendo de los diamantes, como puedes ver, hay hasta 5 diamantes. Es que la empresa tiene calidad de presentación, que la empresa vende buenos productos, calidad de servicio, buenas ventas. Entonces, por favor, muy importante que te asegures de que tenga por lo menos un diamante para arriba, ok. Si no tiene ningún diamante, yo no te recomiendo que compres con ese proveedor, porque tú lo que quieres es que te queden bien, ok. Como puedes ver, aquí hay muchos proveedores que tienen diamantes y eso está muy bien. De hecho, hay proveedores que luego no lo tienen y personalmente yo no los recomiendo, ok. Entonces, una vez que tú ya ves que aquí pues hay por lo menos de un diamante para arriba, como puedes ver, este tiene un diamante. De aquí, ¿qué es lo que sigue? De aquí, el último paso que sigue para poder elegir y darle clic al producto es las calificaciones de producto de proveedor. Como puedes ver, tenemos estas estrellitas que van del 4 al 5%, ok. Como puedes ver, aquí tenemos este que dice 4.7, este que dice 5.0. entonces, personalmente yo te recomiendo de 4.0 para arriba, ok, para que tú puedas elegir un proveedor correcto. Entonces, importante, por favor, tómate el tiempo necesario para ver las estrellitas y asegurarte que sea el producto que tú quieres, pero que también tenga lo que son las estrellitas, ok. Entonces, mira, este de aquí tiene lo que son 4.7 estrellas, cumple al pie de la letra todo lo que yo te he dicho, ok. Cumple con las certificaciones, con los años, cumple también con los diamantes, ya que tiene 4, y cumple también con lo que sería en este caso las estrellas, calificaciones, que es 4.7. entonces, un ejemplo, si yo quiero tener este producto, voy a darle clic, obviamente ya viendo todos los pasos que yo te mostré, ok. Muy importante, por favor. Entonces, una vez que ya nosotros le hayamos dado clic a esta parte del producto, ahora viene la otra parte, que es simple y sencillamente darnos una idea aquí de los precios, ok. Como puedes ver, aquí nos dice que de 100 a 499 piezas nos va a salir esto, y así sucesivamente tenemos los precios de mayoreo, ok. Entonces, de aquí, por favor, lee absolutamente todo acerca del producto. Ve absolutamente todo acerca de este producto, todas las imágenes. Hasta aquí abajito tenemos también otra parte muy importante en la que tú tienes que fijarte. Tenemos estas 3 pestañas, los detalles del producto, que esto te lo tienes que leer 100% para que tú te asegures que es el producto que tú quieres comprar, ok. Entonces, por favor, léelo todo detenidamente. De aquí tenemos esta otra pestaña que dice el perfil de la compañía, del proveedor que te va a vender estos productos. También, por favor, tómate el tiempo para verificar también esta información por cualquier detalle, ok. La verdad es que esto es lo que tú necesitas siempre revisar para que evites cualquier detalle, cualquier problema con tu compra, ok. Entonces, una vez que tú ya leíste absolutamente todo, que tú ya viste que es el producto que realmente quieres comprar, lo que sigue es chatear con el chino, ok. Y aquí también viene un error muy importante que te comenté al inicio, que muchas personas cometen y que tú no debes de cometer. Como puedes ver, aquí dice Start Order.
esto que dice Start Order, prácticamente es que tú puedes ordenar aquí, que tú puedes comprar. Por favor, nunca hagas esto. La manera correcta de comprar un producto siempre va a ser contactándote con el chino, porque cualquier duda siempre le puedes preguntar, ¿ok? Entonces también, como puedes ver, aquí te da un precio de envío, y también ese precio de envío realmente no es 100% real. Por eso nunca tenemos que comprar a través de este botón, jamás. Siempre hay que contactar con el chino dándole clic aquí. Tú puedes mandarle un mensaje al chino, o también hasta acá abajo le puedes mandar un mensaje al chino para que te pueda cotizar cuántas piezas quieres. Tienes que especificarle el modelo, tienes que especificarle que es para México y que te lo cotice por UPS, DHL y FedEx, para que tú puedas ver cuál es tu mejor opción de envío, ¿ok? Entonces, por favor, no cometas este error de comprarlo por aquí. Entonces, una vez que tú ya hayas contactado con el chino, por favor no te quedes con ninguna duda. Siempre hay que preguntar absolutamente todo, y una vez que tú ya estés confirmando tu compra, el chino te va a hacer la orden y te la va a mandar por el chat, ok. Muy importante, te la va a estar mandando por el chat, y ya tú vas a poder pagar la orden. La orden tú la puedes pagar por medio de tarjeta de débito, por medio de tarjeta de crédito, de PayPal. La verdad es que Alibaba tiene muchas opciones de pago, ok. Entonces, ya una vez que tú realices tu pago, el chino va a proceder a procesar lo que es tu compra, y te va a estar enviando la guía de compra por la plataforma dependiendo cuántos días él tarde, ok. Entonces, la verdad es que si tú sigues este método a como yo te lo enseñé paso a paso, te aseguro que no vas a tener ningún detalle. He sabido de muchas personas que tienen muchos problemas, pero lamentablemente es porque solamente se fijan en el precio, quieren un precio muy barato y no se dan cuenta que es un proveedor que no está ni verificado, no se dan cuenta que es un proveedor que apenas lleva un año, no se dan cuenta que es un proveedor que no tiene ni siquiera ventas, y por el precio que está barato se van, y claro que pues resulta que no era real, y que al final pues se terminan quedando con el dinero de las personas. Entonces espero que esto a ti no te pase. Por favor, si tú sigues este método a como te lo enseñé, no vas a tener ningún detalle. Si tú tienes alguna duda, por favor házmela saber, déjame un comentario. Y esto sería todo, amigos, por el video del día de hoy. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal y nos vemos en el próximo video.